Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta noche. Dios les bendiga a todos. Es un placer poder estar con ustedes en una noche más de la Escuela Bíblica Virtual. Para hoy, 24 de marzo del 2024. Y qué bueno es tenerles, hermanos, conectados aquí a la clase de esta noche, aquí en la Escuela Bíblica Virtual. Le damos la gloria al Señor. Este que les habla es su hermano en Cristo, hermano José Raúl Ortiz. Yo soy ministro de la Iglesia de Dios Mission Board y soy educador cristiano. En esta noche les doy la bienvenida a todos aquellos que han decidido estar esta noche conectados a esta Escuela Bíblica Virtual, sabiendo que el Señor en esta noche hablará a nuestras vidas. La Escuela Bíblica Virtual es una herramienta que hemos puesto a la disposición y en las manos del Señor para que sea de bendición para todos aquellos hermanos y amigos que se conectan a cada domingo a nuestra escuela bíblica. Y es un gozo saber, hermanos, que hay hermanos nuestros que nos ven aquí en la isla de Puerto Rico, también nos ven en los Estados Unidos y nos ven también en la República de Colombia, desde Cali, Colombia. También tenemos una hermana que también se conecta a la Escuela Bíblica Virtual. Este es un esfuerzo para la gloria de nuestro Dios, donde esperamos que, como dice nuestro lema, que es con el propósito de que seamos alimentados, amén, y que nosotros podamos experimentar la voz de Dios hablándonos de manera especial. Aleluya. En esta noche nos gozamos. Hay hermanos que ya están conectados con nosotros, así esperamos que podamos tener una noche bendecida en el Señor, como sabemos que la vamos a tener. Así que les doy la bienvenida a todos y esperamos que poco a poco vayan entrando más hermanos para disfrutar de esta palabra del Señor. Nosotros nos hemos puesto en las manos del Señor. No es que nosotros sepamos mucho, es que en nuestro corazón está el deseo de enseñar la palabra del Señor, ya que por tanto tiempo llevamos enseñando la palabra. El Señor nos ha movido precisamente en este mes de marzo. Este programa cumple 4 años de estar en el aire y desde aquí, desde Puerto Rico, lanzamos este programa para bendición de los hermanos que nos ven. Amén. Aquí se reúnen hermanos de distintas congregaciones y concilios, hermanos pastores, líderes de iglesias, personas y hermanos que no van a ninguna iglesia, también son bienvenidos, y hay algunos que se reúnen con nosotros. Así que le damos la cordial bienvenida. En esta noche tenemos ya un gran grupo de hermanos que han entrado. Los quiero irlos mencionando en esta noche antes de entrar a nuestra lección de hoy. Tengo por aquí a mi hermano Rafa Ortiz desde Morovis, su esposa Carmencita Rodríguez. Dios les bendiga. Amén. Nuestro hermano pastor Ignacio Ortiz desde el sector Doña Elena en Comerío, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos, pastor. Saludos también a su esposa, la hermana Evelyn Coriano.
Así que Dios me los bendiga. Aleluya. La hermana Aracelis Marrero la saludo en el nombre del Señor. Aleluya. Saludo al maestro Luis Ginés, que está con nosotros, y a su esposa Aida Medina. Así que nos alegramos, Luis, de que esté con nosotros. Luis tiene un estudio de música, de grabación muy profesional, y allí fue que grabamos la entrada para este programa. Así que recomendamos el estudio de nuestro hermano Luis Ginés. Él es Estudios Manatí. Emilio Pavón y su esposa, la hermana María Rosario, ya están con nosotros. Saludos a los hermanos allá en Vega Baja. Alabado el nombre del Señor. Zaida Román desde el sector Cantito en Manatí. Saludos a su esposo, hermano Araminto, la hermana Carmen, su mamá Luis Cruz. Yo creo que está todavía en Boston, así que saludos a Luis allá en Boston. Amén. Saludos a todos. Saludos a mi primo Ángel Rivera Arroyo. Dios te bendiga, Ángel. Bienvenido a la Escuela Bíblica Virtual. Amén. Está también presente, conectada a la Escuela Bíblica Virtual, mi sobrina Yanira Amado Ortiz, allá en Crestview, en la Florida. Saludos a Carlos Amado, y a todos los muchachos allá. Saludos a Matthew, sobrino Matthew, que nos tenemos ahí en la oración. Así que Dios me los bendiga. Saludos especiales allá en Crestview, en la Florida. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, este grupo de hermanos están con nosotros ya conectados a la Escuela Bíblica Virtual. Nosotros, como ustedes saben, en este día tradicionalmente la iglesia celebra lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Estos fueron momentos previos a su muerte en la cruz. Amén. Y yo sé que en todas las iglesias, en este día, todas las iglesias cristianas han celebrado este momento que conmemora que Jesús se enfrentó sabiendo todo lo que iba a ocurrir, ¿verdad? A toda la oposición, se enfrentó a todo el liderato religioso de la época, que de hecho se habían convertido en sus enemigos porque no creyeron en el mensaje que él era el Mesías. De manera que puso su rostro directo a Jerusalén, sabiendo lo que allí le iba a ocurrir. Eso se encuentra en el capítulo 21, capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Pero nosotros en esta noche, reconociendo que todos ustedes allá en sus iglesias locales habrán tenido la oportunidad de escuchar los mensajes, ¿verdad?, en la celebración de la entrada triunfal de Jesucristo. Y lo celebramos con el propósito de recordar aquellos momentos en los cuales el Señor Jesucristo se dio por nosotros en la cruz. Y es un recuerdo que nos trae esperanza, es un recuerdo que nos llena de gozo saber que el Señor nos sustituyó en la cruz. Porque allí en la cruz, quienes teníamos que estar colgando de aquel madero éramos nosotros, pero el Señor se colocó en lugar nuestro. Pero considerando eso, ¿verdad?, que ustedes desde hoy y toda la semana van a estar escuchando mensajes sobre los acontecimientos que llevaron a Jesús hasta la cruz, incluyendo el próximo viernes que estaremos celebrando la crucifixión de nuestro Señor, y el domingo la resurrección. Todo lo conmemoramos porque eso es fundamento de nuestra fe. Eso es la historia de la salvación en la cual Dios proveyó ese plan para que el Señor Jesucristo
diera su vida por nosotros. Por eso en esta noche nosotros hemos pensado que vamos a hablar de el tema que le hemos puesto a esta noche, a esta clase, es perfiles de algunos personajes del drama de la cruz. Perfiles de algunos personajes del drama de la cruz. Cuando hablamos de perfiles, ustedes saben que estamos hablando de la personalidad, ¿verdad? Y cómo ciertas personas se comportan, actúan, cuáles son sus principios, cuáles son aquello que los estimulan a actuar como actúan. Pero en este caso vamos a estar hablando del perfil de algunos personajes, no todos, ¿verdad? Pero algunos, personas que tuvieron que ver de alguna manera con lo que hemos llamado el drama de la cruz. Así que en eso vamos a estar ocupados esta noche, como una manera de ir bordeando el tema que toda la semana vamos a, cada uno en sus propias iglesias, vamos a tener como tema y vamos a escuchar mensajes. Así que yo quiero comenzar con el grupo de los discípulos. Yo quiero que veamos cuál era el perfil de este grupo de discípulos a los cuales el Señor llamó directamente. Ellos tuvieron que ver mucho y estuvieron envueltos en el drama de la cruz. Vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versos 12 y 13. Vamos a leer allí cuando el Señor llama a la mayoría de estos hombres. Amén. El capítulo 6 de Lucas dice, versos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense ustedes que antes del Señor llamar a estos 12, separarlos, había otros discípulos que seguían al Señor. Pero una noche de oración, de buscar el rostro del Padre, dice que al otro día de aquel gran grupo que seguía al Señor, escogió a 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol en su significado es uno que es enviado. Eso es lo que implica la palabra apóstol, uno que fue enviado. Lo que nosotros intentamos hacer esta noche, con la ayuda de todos ustedes, que si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer ahí en el chat de la Escuela Bíblica Virtual. Lo que queremos hacer es una radiografía personal, en este caso de los discípulos como grupo, ¿verdad? Todos sabemos que estos discípulos fueron escogidos por el propio Señor, ¿verdad? Sabemos que, como dice ahí la palabra, el Señor estuvo orando toda la noche y en la mañana escogió a 12. Y estos 12 discípulos le iban a acompañar. De hecho, iban a vivir con él y acompañarle. Y en estos últimos 3 años y medio de Jesús sobre la tierra, dedicado a la misión que el Padre le había enviado, el Señor escoge a estos hombres, para los cuales esta noche vamos a intentar, por algunos versos que nos da la Biblia, cuál era la personalidad de este grupo de hombres, que originalmente la mayoría eran pescadores. Así que la mayoría eran hombres humildes, dedicados al trabajo
¿verdad? Y a la pesca, que es un trabajo fuerte. Otros venían de otros ambientes, como Mateo, que era recolector de impuestos, pero en su mayoría eran hombres de trabajo, pero eran hombres humildes. Todos estos personajes que vamos a estar viendo nosotros contribuyeron muchas veces de manera quizás sin querer, como en el caso de los discípulos, porque no comprendían muy bien lo que era la misión del Señor, y en otras ocasiones en favor de lo que el Señor estaba haciendo, cuando en su debilidad como seres humanos y como personas que empezaban a conocer quién era Jesús, en esa debilidad humana que todo creyente tiene, nosotros debemos reconocer que como creyentes a veces también actuamos como ellos, con cierta debilidad, ¿verdad?, humana y carnal. Ahora, los discípulos del Señor, que fueron escogidos por Él mismo, le acompañaron por 3 años y medio, como les dije. Y una de las cosas importantes que debemos considerar en este grupo es que ellos vieron el poder de Dios manifestado en Jesús. Jesús realizó muchos milagros delante de ellos, ¿verdad? Ellos escucharon el poder de la enseñanza que Jesús impartía. Pero hay una cosa importante que notamos cuando usted lee los evangelios, y es que ellos tardaron mucho en asimilar el propósito de Dios, el propósito de Jesús y su mensaje. Amén. Aunque fueron escogidos por el Señor, fueron testigos de sus poderosos milagros. Estamos ahí en la hoja número 2 de la presentación de esta noche. También, como les estaba diciendo, tardaron en asimilar la persona de Jesús. Hasta ese momento, la mayoría de los israelitas lo que conocían era la ley, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a Moisés. Pero ahora viene Jesús, este profeta que se levanta, amén, haciendo milagros y enseñando de una manera que la gente se admiraba. Los llamó y los invitó personalmente para que le siguieran. Pero una cosa que notamos cuando leemos los evangelios es que ellos eran de convicciones y de aspiraciones carnales. Estoy seguro que ustedes recuerdan aquella peleita bajo, ¿verdad?, de bajo perfil que tenían entre ellos, porque discutían cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Recuerden, Jesús venía hablando de que venía un reino y que Él sería el rey. Y carnalmente los apóstoles, los discípulos del Señor, como no entendían mucho, dice la Biblia que calladamente entre ellos discutían quién sería el mayor. Oiga, una aspiración totalmente carnal, porque sabemos, ninguno de ellos podía aspirar a ser el primero, porque el primero era Jesús, y ellos no tenían el poder ni la grandeza que tenía el Señor. Pero por lo menos el segundo, el que fuera segundo en el reino, pensando carnalmente como ellos, tendría grandes privilegios, ¿verdad? El segundo, oiga, que mucho se llena la gente con los cargos, con los puestos, que mucho la gente aspira a que la gente los reconozca. Amén. Por eso yo digo que los discípulos en ese periodo de andar con Jesús eran de aspiraciones carnales. ¿Quién será el mayor? Amén. Porque ellos nunca entendieron del todo de qué se trataba el mensaje del Evangelio. Y cuando usted lee los Evangelios se da cuenta que muchas veces parecían confundidos. Unas veces reconocían a Jesús y otras veces se morían de
de temor, les daba miedo, no sabían qué contestar. Amén. En ocasiones les surgían exclamaciones y pensamientos que realmente valdrían la pena escucharlos, como por ejemplo cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos le contestaban, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres aquel. Pero el Señor, la pregunta iba dirigida más bien a ellos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ahí Pedro tuvo una iluminación especial y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estos eran momentos especiales. Así se pasaban los 3 años y medio con el Señor, caminando, viviendo con el Señor, viendo sus milagros. Amén. Porque los discípulos, el Señor tenía en mente que este grupo iba a ser la zapata de lo que iba a ser la iglesia. De manera que Jesús podía ver mucho más allá de lo que cada uno de ellos veía en el otro. Y así pasa con nosotros. El Señor ve mucho más allá de lo que muchas veces nuestros compañeros ven. Porque el Señor tiene la capacidad de ver el futuro y ver el desarrollo nuestro. Así que los discípulos, hasta que el Señor no se fue al cielo y comenzaron ellos a hacer parte y a encargarse de la obra, no entendieron y parecían más bien confundidos con lo que el Señor quería de ellos. Amén. Y tan es así que uno de los que estaba con el Señor por 3 años y medio lo entregó y lo vendió por 30 piezas de plata. Oiga, que lo vendió no entendió nunca, ni nunca creyó quién era el Señor. Estaba ahí porque la Escritura se tenía que cumplir, porque ya en los profetas estaba que uno de ellos lo iba a entregar el día que Jesús fue. Para que ustedes vean la ambivalencia de estos discípulos, porque estamos tratando de ver el perfil como grupo de estos discípulos. Estos discípulos, el día que el Señor fue arrestado, dice que todos huyeron asustados, para que ustedes vean la ambivalencia. Unas veces los reconocían, el poder, y se admiraban del poder y de la grandeza, pero otros días, como por ejemplo el día que fue el Señor arrestado, huyeron asustados. Y uno de ellos se atrevió a decir, después de caminar 3 años y medio con el Señor, decir, cuando le preguntaron, decir, no lo conozco. Oiga, hermano, la verdad es que es terrible lo que hace el temor, lo que hace el miedo. Amén. Y los discípulos mostraban ese temor y esas convicciones inseguras. En una ocasión, después de haber resucitado el Señor se les aparece y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. De manera que el Señor tuvo un trato ahí como un maestro insistente, con mucha paciencia, reconociendo las debilidades de ellos y la falta de entendimiento, porque en estos débiles hombres que estaban durante esta primera etapa del Señor en la tierra, sobre estos débiles hombres el Señor iba a depositar la gran responsabilidad de continuar su obra. No fue hasta mucho tiempo después del Señor haber subido al cielo que comenzaron a entender, cuando la obra del Señor realmente cayó sobre sus hombros y empezaron a ver las respuestas de la gente, la oposición del maligno, pero por otro lado la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Se convencieron de tal manera que estuvieron, hermanos, dispuestos a entregar sus vidas por el mensaje y por la figura de Jesucristo,
por un testimonio que no podían borrar de sus mentes, de sus vidas, porque fue parte de sus vidas. Así, con estas palabras yo quise recordar y ver el perfil principalmente de los discípulos. Con esto era que contaba el Señor. Por eso a veces entre nosotros mismos nos descalificamos. Lamentablemente muchas veces no vemos el potencial de otros hermanos, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor sí puede verlo y nos guarda. Otro grupo al cual quisiéramos en esta noche abundar un poquito en cuanto al perfil son los escribas y los fariseos. Estamos hablando de personajes y su perfil que tuvieron parte en el drama de la cruz. Y mencionamos a los escribas y fariseos. Amén. Porque estos hombres, durante el tiempo que el Señor estuvo sobre la tierra, estamos en la página 3, durante todo ese tiempo los escribas y fariseos fueron un obstáculo para la obra del Señor. Fueron realmente unos enemigos acérrimos del Señor. Ellos eran líderes religiosos en Israel, líderes del pueblo, los que se suponían que guiaran al pueblo, los que se suponían que cuando el Señor se presentó ahí en Israel como el Mesías, ellos fueran los primeros que los entregara y que los presentara al Señor y lo aceptaran. Amén. Pero no fue así. Los escribas y los fariseos estaban tan apegados a la ley, a una ley que ya no servía a los propósitos para los cuales Dios la había propuesto, sino que ahora Dios traía un verdadero cordero, un verdadero profeta y sacerdote, que era Jesucristo. Y aquella ley que le había traído el Señor, el Padre, para ayudarles a ellos en la relación y en el servicio y la honra a Dios, dice que la convirtieron en una carga para el pueblo. Leyendo los evangelios nos damos cuenta que muchas veces excedieron lo que estaba escrito en la ley. Hicieron anotaciones que implicaban unas apreciaciones que no estaban indicadas en la ley, pero por el celo ciego de gente que quería aparentar que eran los más defensores de la ley, los más defensores del camino hacia Dios, convirtieron la ley en una carga. Por eso el Señor les decía en ocasiones sepulcros blanqueados, porque ellos no podían cumplir con la mayoría de las cosas que ellos le exigían al pueblo. Amén. Estaban muy apegados a la ley, de tal manera que en muchas ocasiones le añadieron, y eran más celosos de eso que le añadieron, que provenía de sus propias mentes, como unas extensiones más que nada carnales. Amén. Pero se olvidaron de reconocer al Señor y se convirtieron en verdaderos enemigos, en tropiezos. Esto es para que nosotros veamos, con qué se enfrentó el Señor. ¿Cuáles fueron esos personajes que se convirtieron en la lucha diaria del Señor, en el drama de la cruz, en el desarrollo de su ministerio? Y fueron tantas las veces que tuvieron discusiones, que tuvieron controversias en las mismas sinagogas y en el templo con estos líderes religiosos, como nos los muestra el capítulo 8 de Juan. Cuando tengan tiempo, léanse en este capítulo 8 de Juan. En una ocasión, esa discusión y esa controversia, porque ellos se oponían a todo lo que el Señor decía, que en una ocasión de esa discusión el Señor les dice a ellos, porque ellos decían que eran hijos de Abraham y eran hijos de Dios, pero el Señor les decía, ¿cómo van a ser ustedes hijos de Abraham, hijos de Dios, si ustedes se oponen
a lo que Abraham decía, se oponen a lo que Moisés decía. Amén. Y el Señor tuvo que decirle una frase fuerte, pero propia para gente que se tornan ciegos a la verdad de Dios. Y le dijo, no, ustedes, poniéndolo en nuestras propias palabras, es como si le dijera, no, ustedes no son hijos ni de Abraham, y mucho menos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Oiga, unas palabras fuertes, pero se estaban oponiendo al que Dios envió para propiciar la salvación. Y desde ahí en adelante, la Biblia y la historia en los evangelios dice que ellos comenzaron a pensar y maquinar cómo matar al Señor. Por eso estamos hoy celebrando la Semana Santa. Por eso el Señor murió. Amén. Porque los líderes religiosos de la época de Jesús decidieron matarlo, porque él se había convertido en un estorbo para ellos, porque ellos anhelaban carnalmente las alabanzas del pueblo. Miren, en ocasiones la gente del pueblo, cuando pasaban por el lado de uno de estos líderes, se inclinaban, le besaban las vestimentas, los bendecían. Oiga, ¿y quién quiere salir de esa forma de que el pueblo los tenía? ¿Quién va a querer abandonar el poder? Por eso consideraron a Jesús como un estorbo para esa vida fácil que tenían en Israel, para ese lugar donde lo tenía el pueblo, pero el Señor los reconocía como sepulcros blanqueados, como gente que más que guiar al pueblo eran estorbos para el pueblo. Amén. Y eso que estudiaban la ley, eran expertos estudiando la ley y le enseñaban en la sinagoga. Se les conocía como doctores de la ley y maestros de Israel, pero con todo y eso no pudieron, no entendieron y no quisieron recibir al Señor. Hay otro personaje que yo quiero en esta noche considerarle el perfil, uno muy recordado por ustedes, Judas. Vamos a ver, este es un personaje, Judas es un personaje siniestro. Siniestro quiere decir dedicado a la maldad, oscuro, que de él se puede esperar cualquier cosa. Oiga, ustedes conocen gente así, gente siniestra, que lo mismo hacen una cosa que hacen otra. Amén. Y tenemos que recordar que fue escogido por Jesús. Pero Jesús no lo obligó a ser un traidor. Él escogió su propio camino. Fíjense que a pesar de que lo nombran tesorero del grupo, pero el Señor nunca le habló ni le dijo nada. Lo dejó porque él mismo se preparó su propio camino. Oiga, y a veces los perdidos no se dan cuenta. Por eso el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los que hacen iniquidad. Porque los que hacen iniquidad, ellos mismos se trabajan el futuro, teniendo la oportunidad, porque si alguien tuvo oportunidad de no labrarse ese final que tuvo Judas, era este hombre Judas, que caminó con el Señor, se le entregó la bolsa con el dinero de las ofrendas que le daban al Señor. Amén. Pero era un hombre que nunca permitió que su corazón fuera liberado. Amén. Ahora, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús conocía la maldad y la avaricia que había en su corazón. Porque nos cuenta la Escritura que como él llevaba la bolsa del dinero, de las ofrendas, él de ahí sustraía. Amén. Sustraía, ¿verdad?, de las ofrendas. En el capítulo 6 de Juan el Señor lo llama diablo.
es un diablo. Lo describió el Señor. Amén. Y ustedes saben que al final, como no se dejó regenerar, como los milagros que hacía el Señor no lo convencieron, como nunca le dio la gloria al Señor, ni lo reconoció como el Mesías, se fue enredando cada día más en su pecado. Y la Biblia dice que por 30 piezas de plata entregó al Señor a las autoridades judías, a los líderes religiosos que lo estaban buscando para matarlo. Como quien dice, este no vale ni 30 piezas de plata. Este no nos va a llevar para ningún lado. De manera que no tuvo fe, no creyó. Hay que tener cuidado con no creer. Hay que tener cuidado con no tener fe, porque la falta de fe hace a uno seguir cualquier camino. Y Judas siguió su propio camino de maldad, su propio camino de avaricia. Y ese camino lo llevó a entregar a su Señor, aquel que tanto bien hizo, aquel que resucitó a Lázaro, que resucitó el hijo de la viuda de Naín, que sanó cuantos enfermos. Oiga, que tuvo la gentileza de donarle la bolsa del dinero de las ofrendas para los gastos diarios de aquel grupo. Y fue tan malévolo que sustraía de ahí. Y por eso, al final nosotros vemos cómo terminó. La Biblia dice que se suicidó porque no pudo con la conciencia después que vio al Señor entregado en la cruz. Yo quiero también en esta noche hablarles de Pedro, otro perfil interesante, y lo he nombrado aparte de los discípulos, ¿verdad? Que fue el primer grupo que escogí, los discípulos, porque la verdad es que la historia de Pedro requiere una atención especial. Oiga, porque Pedro es un milagro. Pedro es un milagro de la gracia de Dios, un milagro de la misericordia de Dios. Y es un personaje interesante de estudiar. Contrario a Judas, Pedro se dejó guiar. Y es interesante estudiar cuál fue su comportamiento durante las horas difíciles del Señor. Seguía en su ambivalencia, seguía como que en dos caminos, pero su transformación, primero como pescador de oficio, humilde, pero impulsivo de carácter. Oiga, la gente que son impulsivas de carácter no tienen por qué rendirse, porque el Señor es el domador de los caracteres de esa manera. Amén. El Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, es el doctor de los caracteres impulsivos. ¿Tienes un carácter impulsivo? Pues mira, te voy a contar la historia de Pedro. Este hombre, el Señor lo llamó cuando estaba pescando y le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, pero Pedro no entendió nada de eso, porque los 3 años y medio, si fueron 3 años y medio, ¿verdad? O si fueron 3, los que los estudiosos dicen que el Señor estuvo en su ministerio terrenal, esos 3 años y medio el Señor tuvo una lucha con Pedro, y una lucha donde se distinguió la paciencia. Oiga, ¿cuántos aquí admiten que el Señor ha tenido paciencia con usted y la ha tenido conmigo? ¿Ah? Porque así no fue que usted empezó como está hoy en el Evangelio. El Señor fue, amén, puliendo, fue domando ese carácter impulsivo. Y Pedro era así, de carácter impulsivo. Había veces que tomaba la palabra por el grupo. Cuando ustedes lean los evangelios, se van a dar cuenta que a veces tomaba la palabra por el grupo. Sin nadie preguntarle, él hablaba por el grupo. Amén, era impulsivo. Pero su fe era ambivalente.
cuando el Señor le permitió caminar por las aguas, dice que se puso a mirar, ustedes han leído el pasaje, se puso a mirar los marullos y a sentir el viento y se hundió, porque su fe era ambivalente. Amén. Pero deben decirle, esto es bien importante lo que les voy a decir. A pesar de eso, Pedro era una perla sin cultivar. Ustedes saben que las perlas, después que se obtienen del mar, hay que pulirlas, hay que prepararlas. Pedro fue una perla desde un principio. El Señor pudo mirar más allá de su carácter impulsivo y ver a un futuro y poderoso líder. En la parte número 3 digo, Jesús pudo aquilatar su potencial y su liderazgo. Oiga, esa imprudencia que muchas veces cometió y ese carácter impulsivo, el Señor vio, no, aquí hay, este va a ser un líder impulsivo. Amén. Y usted sabe una cosa, que como el Señor lo vio así, el Señor seguida vio, cuando lo conoció, seguida vio el potencial. Y una de las cosas que hizo el Señor es que le cambie el nombre. Él se llamaba Simón y el Señor le dijo, desde hoy te vas a llamar Cefas. Oiga, ¿y quién es este que le cambia el nombre a la gente? Ese es quien puede. Amén. Y nosotros también tendremos otro nombre nuevo allá en la gloria. ¿Cuántos lo tienen? Nadie lo conoce, pero allá vamos a tener otro nombre. Pero a Pedro le adelantaron acá el nombre de Simón. El Señor le dijo, no, te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, roca, piedra. Y ese cambio de nombre fue parte de la transformación de carácter que el Señor empezó a hacer en Pedro, porque Pedro era una joya. Oiga, hay que tener cuidado con esos hermanitos que a veces vemos en la iglesia, cuando llegan recién convertidos. Oiga, hay que tener cuidado con las afirmaciones que hacemos y las descripciones que hacemos, porque nadie comenzando lo sabe todo. Nadie comenzando comienza siendo un apóstol. Comienza siendo primero un pescador, un humilde seguidor de Jesús. Amén. Pero al final, la Biblia dice que al final Pedro se convirtió. Aquella fe insegura, pero aquel carácter impulsivo lo ayudó a convertirse en una verdadera roca y fundamento de la iglesia. Amén. Así que damos gracias al Señor por Pedro, por su carácter, porque Dios lo cambió en una verdadera roca y fundamento de la iglesia. Amén. El Señor tuvo que llamarlo varias veces y recordarle que lo había llamado para ser pescador de hombres. Fíjense, para que veamos en el perfil de Pedro cómo el Señor puede cambiar el perfil de una persona que, aunque nadie reconozca ese liderazgo, esa capacidad, esa fortaleza para hacer un fundamento, el Señor la conoce. Amén. Así que abramos paso para aquellos que vienen y demuestran ser verdaderamente rocas en el Señor. Y yo quiero terminar esta parte con el perfil de Pilato. Oiga, Pilato es un hombre que en todas las Semanas Santas hay que mencionarlo. La página 6 estamos en la descripción de este perfil. Cuando Jesús fue entregado para ser crucificado, Pilato era el gobernador y el procurador de Judea. Era el rey, era el que mandaba. Pero notamos por unas cosas que dice la Escritura que Pilato era ambicioso y sanguinario. Le gustaba ir escalando poderes y todas las decisiones que tomaba, las tomaba si estaba envuelto lo que para él era un crecimiento dentro del imperio. Era también sanguinario, tenía unas cuantas muertes a su cargo. Amén. Pero
tiene a su haber que condenó a Jesús cuando no encontró causa para crucificarlo según la ley romana. Oiga, ese es un cargo que a Pilato le va a costar mucho todavía en el futuro cuando esté ante el juicio del Señor. Condenó a Jesús y no encontró causa para ello, pero por sus ambiciones personales, ¿verdad? Y para satisfacer a los líderes fariseos y maestros de la ley, para congraciarse con ellos, para que ellos pudieran hablar bien de él ante el rey y no tuvieran críticas, accedió, como dice en estos días lo vamos a estar escuchando, que se lavó las manos, como quien dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo, pero sí tuvo que ver porque estuvo en sus manos no permitir que el Señor fuera entregado para ser muerto. Así que por eso accedió a que los judíos, porque los judíos no podían, no tenían el poder de cumplir con el castigo de la muerte, ¿verdad? Para sus presos y asesinos. No tenían el poder jurídico para declarar a nadie, amén, con el castigo de la muerte. La pena de muerte ellos no la podían ejecutar. Por eso tenían que ir donde un funcionario romano como Pilato, y él, aunque no encontró causa, pero motivado por su ambición personal, se los entregó, y por eso es que Jesús fue llevado a la cruz. En esta noche hemos visto, hermanos, algunos de los personajes envueltos en el drama de la cruz, y hemos visto el perfil de muchos de ellos, de una manera para que entendamos que cuando nosotros estamos en las manos del Señor, como Pedro, como los discípulos, al final somos de utilidad, somos de bendición, y solamente el Señor puede ver el perfil de nosotros como sus hijos, del liderazgo que hay en nosotros, amén, y de la bendición que podemos ser, aunque haya gente que nos critique, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo no entienda, pero el Señor sabe quiénes son sus hijos. Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor, porque nuestro Señor se dio en la cruz, después de una batalla con gente cruel, después de una batalla con gente difíciles de guiar como sus discípulos, amén, después de gente como Judas, que no quieren creer, al final el Señor tuvo la victoria. Dios me los bendiga, hermanos. Si tenemos por ahí una lista de los hermanos que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por los momentos que hemos tenido. Oro con mis hermanos, Señor, de la Escuela Bíblica Virtual, que se han conectado en esta noche y han escuchado, Señor, y han participado de cómo fue tu batalla y tu lucha con gente que no creía en ti, gente que no te aceptaron, gente que no te recibieron, gente que se dedicaron a cumplir con el mandato de muerte para ti. Pero damos gracias a Dios porque esa muerte fue nuestra salvación. Gracias por mis hermanos que están ahí, y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Amén. Quiero decirle a los hermanos que nos enviaron los videos de algunos hermanos que les pedí lo que pensaban sobre el sacrificio de Cristo. No pudimos acomodarlos y ustedes saben que el director técnico tiene que hacer allá un trabajo con los videos, y no pudimos terminar ese trabajo. Así que les pedimos excusas
a los hermanos que enviaron sus videos, y en cualquier otra ocasión los podremos, posiblemente en la lección del próximo domingo. Amén. Así que perdonen esa que no pudimos cumplirle, ¿verdad? Con esa propuesta que teníamos. Algunos hermanos han entrado después que comenzamos. Amén. Oramos por Aida Luz Lugo, que está en el hospital. Aida, ahorita vamos a orar por ti. Saludos, envíen ahí saludos de salud a Aida. Saludos a nuestro hermano Jesús Arroyo. Saludos, Jesús, Dios te bendiga. Char Torres, Dios te bendiga desde Texas. Dios te bendiga. Dice que Cristo viene. Amén. Anabel Morris, Dios te bendiga. Amén. Amén. Falta aquí la oración. La hermana Zaida nos pide oración por la pastora de nuestro hermano Araminto, la hermana Janet Rodríguez. Así que estaremos orando por ella. Amén. Saludos a Ignacio, que está ahí con nosotros. Gloria al Señor. Y también tenemos a Matthew, que vamos a orar por él. Tiene cita el 27 de marzo. Una cita bien importante, así que mantengámonos orando por él. Vamos a añadir aquí, ya tenemos a Matthew, vamos a poner a Héctor Ortiz, la pastora del hermano Araminto, que se llama Janet. Vamos a ver si lo vemos aquí, para que no se me vayan a olvidar. Amén. Janet Rodríguez, la pastora del hermano Araminto. Por Matthew, por Héctor Ortiz, mi hermano, el papá de Yanira. Mi hija Brenda Santiago. Amén. Mi sobrino José Ortiz, nosotros le decimos Pito. Pito, Dios te bendiga desde algún lugar en Texas. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Saludos a mi sobrino. Ahora sí que tenemos la lista de los hermanos por los cuales vamos a orar. Esta oración es una oración de fe. Esta es una oración que va dirigida al trono de la gracia del Señor por los hermanos que así lo piden. En esta ocasión oramos por Roberto Castro. Él es el cuñado de mi esposa. Amén. Roberto Castro, allá en Miami. Tito, como nosotros le decimos. Por Aida Luz Lugo. Amén. Oramos por Matthew, que tiene una cita el 27 de marzo, nos dice su mamá. Así que mantengámonos orando ahí por todos ellos. Saluden a Roberto Castro, a Aida Luz Lugo, a Matthew Martínez, a la hermana Anabel Morris, a la pastora Janet Rodríguez, y por mi hermano Héctor Ortiz, que está en un centro de rehabilitación allá en la Florida. Por estos hermanos oramos. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti para que tú oigas esta oración que va dirigida con mucho amor, con mucho cariño por nuestros hermanos que han pedido la oración. Tú has escuchado sus nombres y tú conoces la necesidad. Te pedimos, Señor, que seas tú llegando allí donde están, que seas impartiendo salud, que seas, Señor, recordando en el interior del corazón de estos hermanos que necesitan buscarte en espíritu y en verdad. Que estamos en momentos difíciles donde es más seguro estar de tu lado que estar del lado del mundo. Mira, Señor, los hermanos que nos han pedido la oración. Te pedimos, Señor, que haya una bendición grande, que hayan milagros y que ellos puedan glorificar tu nombre. Que tú dirijas, Señor, cada hermano, cada cita médica. Amén. Para que ellos, Señor, puedan ser dirigidos por ti
y pueda llegar a ellos la salud que tanto necesitan. En el nombre de Jesús te pedimos que te allegues allí donde están, sea, Señor, en el hospital, en la casa o en el centro de terapia, donde estén, Señor, llégate allí y bendice, Señor, limpia el camino, Señor, de toda oposición del enemigo y permite que haya, Señor, reconocimiento de tu presencia. Oramos también por Fabián, por salud, amén, y por nuestro hermano Guillermo Yantín, amén, que tiene un procedimiento el martes. Oramos por ellos, Padre, para que tú te glorifiques en cada una de estas vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos atendido en esta noche, por haberse conectados. Denle like a esta plática en esta noche. Compártalan con algún vecino, algún amigo, algún hermano, algún familiar. Y yo espero verles nuevamente el próximo domingo en otra escuela bíblica virtual más. Dios me los bendiga y muchas gracias. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.